Estoy cocinando una comida bien salvadoreña, que son chilipucas. Mi mami ha querido compartir su receta con nosotros y ahora yo con mucho gusto les comparto cómo se hace a base del relajo salvadoreño que le pone un toque único y diferente a nuestros guisos. Primero les comparto cómo son las chilipucas, porque hay personas que aún no las conocen. Estas son recién cortadas. De esta forma se ven verdes, recién cortadas, y de esta forma se ven cuando ya están secas. Como pueden ver, hay mucha diferencia. Después de cortarlas, se desgranan. Aquí las tengo ya limpias y desgranadas. Ahora las voy a poner en una cacerola con cebolla y con ajo. Primero vamos a pelar los ajos y vamos a agregarlos aproximadamente en 1 litro de agua. Vamos a dejar hervir el agua, los ajos y la cebolla, y después, al estar hirviendo, agregamos las chilipucas, que como son nuevas, aproximadamente me van a tardar en estar 45 minutos. Un tip que le puede funcionar cuando ya están secas es dejarlas en remojo aproximadamente por 1 hora. También vamos a agregarle media cucharadita de sal. Voy a retirar la cebolla y el ajo y la vamos a dejar hirviendo y verificando que siempre tengan suficiente agua. Y mientras tanto la dejamos hervir, vamos a preparar un toque único y diferente de especias salvadoreñas, que es el relajo. Vamos a poner a tostar relajo salvadoreño. Esta bolsa aproximadamente me costó 25 centavos de dólar. Lo vamos a poner a tostar en una cacerola, pero antes voy a retirar el exceso de hojitas de laurel que trae, porque para mi gusto a veces lo deja demasiado amargo. Así que voy a retirar y vamos a tostar a fuego bajito para evitar que se me queme, porque al quemarse me va a quedar amargo. Es una comida muy fácil y muy económica, y con poquitos ingredientes puede hacer un almuerzo muy delicioso. Y así me va quedando de color acaneladito mi relajo. Ahora ya está listo. Y para darle un mejor sabor voy a utilizar 2 tomates bien maduritos que ya tengo lavados, la mitad de una cebolla y también la mitad de un chile verde, y esto lo vamos a cortar en trocitos. Así, de esta forma. Es una receta bien salvadoreña que sé que a muchos hermanos lejanos les va a traer muy bonitos recuerdos porque crecieron comiendo chilipucas. También podemos preparar tamales. Déjeme su comentario si quiere que en otra receta hagamos nuestros deliciosos tamales de chilipucas. Y si usted vive en otro país, también puede compartirlos con su familia y con sus amigos para que puedan conocer las costumbres y tradiciones de nuestro país, El Salvador. Haberlo sofrito me va a ayudar a que mi salsa espese mucho más. Y después vamos a licuar con nuestro relajo. Y esto es el que nos va a dar un sabor único, delicioso y muy diferente. Lo he remojado así, de esta forma. Esto es opcional. Y luego lo vamos a moler. Y mientras lo molemos, revisamos nuestros frijoles que ya están listos. Ahora voy a agregar en un plato 3 cucharadas de frijoles, y esto lo voy a licuar con lo que sofreímos del tomate y el relajo. Vamos a licuar. Y me queda la salsa de esta forma. Si pudieran sentir qué delicioso huele. Y además está muy espesita. Al haber sofrito mis ingredientes me ayudó a que la salsa espesara mucho mejor, y también los frijoles. Ahora sí, voy a encender de nuevo el fuego y agregar mi salsa a los frijoles.
Después de agregarla, voy a ponerle un sazonador de costilla o un sazonador de res. Voy a mezclar, voy a dejar hervir por 5 minutos y mis chilipucas ya están listas. Aquí les decimos frijoles chilipucas. Cuénteme si le ha gustado, por favor, le agradecería mucho que me dejara un like. Cuénteme con qué nombre los conoce en su país y si alguna vez los había probado de esta forma. Y si le gustó, por favor, déjeme su like. Son muy deliciosas las chilipucas, espero que les haya gustado. Si le gustan las recetas salvadoreñas como esta, lo invito a que se suscriba. Para mí sería un placer que compartiéramos y que cocináramos juntas. Esta es una forma de hacer las chilipucas. Gracias a mi mami por compartir su receta y ahora yo con mucho gusto las comparto con ustedes. Espero les guste.